¿Cómo se ve Venezuela políticamente desde el extranjero? ¿Cómo se aprecia lo que sucede? Esta convocatoria a elecciones. Vamos a hablar sobre ello con la eurodiputada, representante del Partido Ciudadanos, Soraya Rodríguez. Buena tarde, gracias por estar con nosotros. Ya buena noche para usted en Europa. Buenas noches y buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Creo que podemos empezar por ese contexto que nos da el informe de la Comisión Independiente para la ONU, en el que se plantea que razones suficientes para calificar como delitos de lesa humanidad y responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por atrocidades. ¿Usted lo ve como un paso importante en todo este escenario, más allá de la documentación de los casos? Hablo de sus efectos. Bueno, es un informe enormemente preocupante, pero además efectivamente es un punto claramente de inflexión. El informe, como ustedes están viendo, más allá de documentar 223 casos a través de 274 entrevistas con testigos, familiares, víctimas, trabajadores del gobierno, lo que hace es identificar de forma clara que las ejecuciones extrajudiciales que se documentan, las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias, los secuestros y las torturas respondían a un plan previamente establecido, a una estrategia previamente establecida por el gobierno para acallar a la oposición y a la disidencia. Esto supone, por lo tanto, establecer que el presidente Maduro, el ministro de Interior y el ministro de Defensa tenían conocimiento de actos individuales de altos cargos del gobierno venezolano que pueden ser objeto de delitos contra la humanidad. Por lo tanto, es enormemente grave y es un punto de inflexión en esta terrible situación que vive Venezuela. Rodríguez, incluso se le agrega más. No es solamente el tener conocimiento. Hablamos con la presidenta de esta misión, de esta comisión independiente, y nos decía que no era solo saber lo que estaba ocurriendo, es que va más allá. Habían órdenes de altas figuras del régimen de Maduro que enviaban a los funcionarios de distintos cuerpos a cometer esos hechos. ¿Usted cree que esto todo en contexto y en completo va a que pueda llegarse a sanciones no solamente colectivas al Estado venezolano, que circunstancialmente está administrado por el régimen de Maduro, sino aquellas que son individuales y que no prescriben? Sí. Cuando le hablaba al principio de mi intervención de una estrategia, efectivamente estamos hablando de una planificación. Por lo tanto, estos delitos que constituyen delitos de lesa humanidad tienen unos responsables concretos, los autores, los ejecutores. Y esto indudablemente debe investigarse por la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. Pero además tiene unos ejecutores intelectuales. Y cuando alguien hace una estrategia para acallar y silenciar a la oposición, efectivamente es responsable de la autoría intelectual de hechos tan graves como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, las detenciones arbitrarias y las torturas a la sociedad civil. En el informe se identifican 3 estructuras dentro de la organización del Estado y que no pueden funcionar sin el conocimiento, el asentimiento y el asenso del presidente y de los ministros responsables. Se identifica a las fuerzas de acción especiales que se piden, que deben de ser desarticuladas inmediatamente, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, cuya misión es identificar a la disidencia política, identificar activistas de derechos humanos y a cualquier hombre o mujer que se pueda entender contrario al régimen, y a la Dirección General de la Contrainteligencia Militar, dedicado al contraespionaje de militares posiblemente contrarios y no adeptos al régimen. Diputada. Toda una estructura encardinada en el corazón del propio gobierno para cometer delitos contra la población civil que pueden ser y deben ser investigados
en el Tribunal Penal Internacional. Hay algunos conceptos que en los medios de comunicación, no de ahora, no de ayer, no del 2020, no de la pandemia coyuntural, estamos hablando de años, incluso de una década al menos, de documentación de este tipo de situaciones. Ustedes siempre han estado muy pendientes de lo que sucede en Venezuela. ¿Este informe a usted particularmente le sorprendió? Bueno, el informe, todos estábamos presintiendo, efectivamente, porque estábamos viendo un régimen que estaba encarcelando a los opositores políticos, que estaba realizando detenciones arbitrarias de diputados opositores según salían de la Asamblea, que la Asamblea Nacional, legítimamente elegida en unas elecciones, fue vulnerada, conculcada por el régimen. Estamos frente a un régimen que no respeta ningún derecho ni libertad individual, más allá, indudablemente, del deterioro enorme, terrible, con el que vemos el deterioro humanitario, el sufrimiento de la población de Venezuela. Pero creo que el informe es muy importante porque documenta estos casos, que estudia 223 casos, establece la responsabilidad de altos responsables funcionarios del gobierno con una responsabilidad individual como actores materiales, y establece esta vinculación importante de la autoría intelectual, porque establece todo un entramado que responde a una estrategia represiva y homicida de un régimen para acabar con la disidencia. Por lo tanto, el informe tiene que ser estudiado, se va a estudiar y se tiene que aprobar, pero el informe es de una enorme gravedad y de una gran profundidad que, desde luego, merece seguir siendo investigado. Tenemos que ver en la discusión del informe en el seno de Naciones Unidas, pero es un punto de inflexión en este terrible contexto que se lleva sufriendo durante años en Venezuela, sin ninguna duda. Sí. Es una radiografía, en definitiva, de una parte de lo que es el país, porque también una forma de tortura es que haya personas que no tienen acceso a la comida o enfermos que no tienen acceso a medicamentos o a tratamientos. Es la desidia en los hospitales. Es una nación que ha tenido que estar en titulares de la prensa por el horror que vive a diario su población. Y en ese contexto se convoca a una elección en medio de una crisis política, y el señor Josep Borrell dice que es esa elección la que puede dar pie a un cambio político en Venezuela y el retorno de la democracia. Yo le quiero preguntar a usted si esa es la vía, si el principio es la elección para el cambio político, o tiene que haber un cambio político en el país para que haya una elección verdaderamente libre. En este contexto, unas elecciones libres, democráticas, justas y equitativas en estos momentos no son posibles, no se da ninguna de las condiciones necesarias para ello. Indudablemente, el camino de la democracia en Venezuela se tiene que encontrar finalmente en las urnas, en unas elecciones presidenciales y legislativas democráticas. Pero lo cierto es que no hay ninguna de esas condiciones. Maduro ha querido de nuevo engañar a la comunidad internacional, colocando algunos señuelos. Un presidente ilegítimo que reindultaba a presos injustamente condenados, bueno, en muchos casos sin condena, simplemente con prisión preventiva por él. Que desde luego exigimos la libertad de todos los presos políticos de Venezuela, de todos inmediatamente, y también de todos aquellos cuya prisión ha sido sustituida por medidas de arresto domiciliario. Pero esos señuelos no sirven. Realmente tenemos que tener garantías de que existe un contexto para celebrar elecciones democráticas. Diputada, y esas hoy no existe, y es lo que ha dicho la Unión Europea. Pero particularmente hay un dato. Se dice que tiene que haber cambios en las condiciones y los plazos para que la Unión Europea, según el señor Borrell, pueda llevar o pueda enviar una misión, más allá de si tienen el tiempo o no de aquí al 6 de diciembre. Pero estamos hablando de la legitimación de una observación.
No, es que es lo que le iba a decir, es que el tiempo no es solamente, es que las condiciones para que se den unas elecciones pero que no sean cosméticas, ¿no? Claro, deben existir antes de mandar una observación electoral. Mire, el señor Maduro invitó a la Unión Europea a una misión de acompañamiento. La Unión Europea no tiene misiones de acompañamiento, tiene misiones de observación electoral. Y para que la Unión Europea mande una comisión de observación electoral, se tienen ya que dar las garantías de que hay un contexto de condiciones democráticas para celebrarse esas elecciones. En el caso de Venezuela, necesitamos de forma clara el respeto al mandato de la Asamblea Nacional legítimamente y democráticamente elegida. ¿Qué garantías democráticas ofrece quien vulnera todos los poderes de una Asamblea Nacional legítimamente elegida? Tenemos que hablar de elecciones presidenciales también. Hay que devolver de forma clara el control, la administración de los partidos políticos a sus legítimos representantes. Todos los presos políticos deben ser puestos inmediatamente en libertad y ser restaurados en todos sus derechos para el ejercicio de sus derechos civiles. Y desde luego tenemos que hablar de muchísimas cosas, entre otras de censo, de todo el censo de los venezolanos que están fuera, que han tenido que huir de su país por razones de miseria social, de miseria económica y por razones de persecución política, porque como hemos visto anteriormente en el informe, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, de secuestros, de torturas, de desapariciones forzadas. Estamos hablando de un entorno de represión terrible, de persecución política, de violencia política y de miseria económica y social. Diputada. Por lo tanto, claro que no se da ninguna de las condiciones para un contexto de elecciones libres y, por lo tanto, para que la Unión Europea en ningún caso pueda mandar una misión electoral en esta situación y en este contexto. Diputada, se me acabó el tiempo, pero le robo 30 segundos. 30 segundos para decir la fragmentación en esa idea de llegar al fin común de quienes adversan al régimen de Maduro, pero que van en distintas vías. Participar o no en una elección, apoyar una negociación, entender que la liberación de estos presos y perseguidos era prudente, era necesaria. ¿Eso afecta la visión internacional en el caso de Venezuela? Desde luego, desde la Unión Europea, nosotros vamos a trabajar por un camino democrático en Venezuela. Y lo que sí que le puedo decir es que estamos con el pueblo venezolano y sabemos lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Y somos absolutamente conscientes de la situación de represión, violencia, de falta de libertades en la que están viviendo. Creo que los venezolanos tienen que encontrar su camino. Tenemos que ser absolutamente respetuosos también desde fuera con la dura situación en la que se encuentra la oposición venezolana, encarcelada, sin sus derechos, pero en ese acompañamiento por la libertad, por la democracia, desde luego vamos a estar cerca de Venezuela, vamos a trabajar en la Unión Europea para que esto sea así y también para lanzar un mensaje muy claro al régimen. No va a contar con una mínima colaboración en su ejercicio de maquillar, de querer maquillar. No. En Venezuela tenemos que dar los caminos, los pasos claros que estamos dando para encontrar la democracia. Y estamos hablando de un presidente al que no reconocemos porque las pasadas elecciones presidenciales no fueron unas elecciones limpias. Por lo tanto, desde esta perspectiva también hay que hablar. Elecciones presidenciales y elecciones legislativas, en un contexto de condiciones democráticas en las que no se da ni uno. Y desde luego en una necesidad de atender muy claramente a este informe de Naciones Unidas y desde luego pedir, como lo vamos a hacer desde la Unión Europea, que se prorrogue el mandato. Esto es muy importante. La Unión Europea debe apoyar que se prorrogue el mandato, lo hará también todos los países que son miembros del Consejo de Derechos Humanos, porque hay que seguir investigando y la misión tiene que personarse en Venezuela. Hay demasiados casos, demasiadas víctimas que también necesitan justicia y reparación.
eurodiputada por el Partido Ciudadano, Soraya Rodríguez, ha estado con nosotros en esta tarde americana en una noche en Europa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un verdadero placer.